Pero ¿cómo puede ser que una palabra va a tomar forma de hombre? Uf, ¿Cómo puede ser que una palabra Dios que mío. se dijo que es un verbo, que se dice que esa palabra fue la que creó todo, Sí. ahora di que va a venir en un cuerpo de hombre? Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por darle play a este video. Sé que fuiste motivado por el Espíritu Santo de Dios, porque hay una palabra que te ha de bendecir en esta hora. Hay una unción muy preciosa de Dios aquí. Hay una unción de Dios que está rompiendo cadenas, así que prepárate para ser bendecido, para recibir las bendiciones que el cielo está depositando en este lugar. Tu hermano pastor Ignacio de la Rosa te bendice y te dice bienvenido. Hoy estoy con un hombre, con un hermano, con un compañero, con un pastor, alguien que amo, que quiero, que respeto, ¿verdad? Mi hermano Félix. Hoy traemos un tema que va a impactar tu vida, así como lo viste afuera, ¿verdad? En el encabezado o en el comienzo de este video. Mi hermano Félix, Dios te bendiga mucho, príncipe de Dios. Amén, amén, pastor. Dios le bendiga mucho. Amén. Y Dios bendiga esa bella audiencia que siempre se mantiene conectada, a expectativa de que qué alimento me van a dar Wow. hoy, qué voy a degustar, Santo. hoy del contenido de Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Y yo creo que es maravilloso lo que Dios viene haciendo a Sí. través Santo. de este contenido que se viene desarrollando a través de cada segmento Sí. de nuestra plataforma de Excelencia Cristiana Televisión. Así es. Y especialmente también sentimos lo que Dios viene haciendo a través de este segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Tremendo. Y traemos un tema hoy que yo sé que va a bendecir muchas vidas. Yo sé que va a ayudarte a que entienda lo que verdaderamente significa la palabra de Dios. Aleluya. Y ese tema que traemos hoy, sé que va a sonar quizá un poco controversial, pero muy bueno. es poderoso. Sí. Y vamos a estar hablando de el tema, la palabra de Dios tomó forma de hombre. Tremendo. Eso es tremendo. Así es, mi hermano Félix. Yo sé que el Dios del cielo va a hablar de muchas vidas. Le invito a cada hermano que está ahí conectado que ahora mismo comparte este video en todas sus redes sociales para que alguien más también se conecte y también reciba de las bendiciones que usted y yo estaremos recibiendo en esta hora. Pastor, tenemos hambre y sed de escuchar la voz de Dios. Queremos entrar en los ríos del Espíritu. Aleluya. Queremos entrar a lo sobrenatural y queremos sacar la bendición de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Usted ahí en su casita busque la Biblia y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Allí vamos a hablar de la palabra del Señor y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Impacta el versículo 4, por eso te lo repito. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por estas palabras. Te pedimos, Dios, que abra nuestro entendimiento. Sí, Señor. Aleluya. Que nos ayude a entender lo que nos quieres enseñar a través de esta palabra. Sí, Jesús. Podamos entender que tu palabra ha venido a nosotros de toda forma. Sí, Señor. Hasta en un cuerpo de hombre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios tomó forma de hombre. Tremendo eso. Eso es terrible. Sí. Que nosotros en un anterior video, o en un video anterior, Sí. hablábamos de la Biblia hecha El verbo. el verbo, sí, la Biblia Sí. como verbo en la tierra, hecho verbo Sí. de la Biblia en la tierra, Sí.
hablábamos de eso y entendimos allí que la palabra de Dios fue lo que creó todo. Tremendo. Y es la esencia misma del Sí. Padre. Ay, ay, ay. Pero hoy en este video nosotros hemos podido recibir del Espíritu una nueva revelación. Aleluya. Y que mucha gente, pastor, quizá no se ha detenido a pensar en esta escena. Sí. Hemos visto que la palabra del Señor, la palabra de Dios, es vigente, está vigente en la Biblia hasta desde antes de la fundación del mundo. Tremendo. Porque si bien es cierto, si nosotros vamos al libro de Juan, en el capítulo 1, vamos Sí. a encontrar que dice que el verbo era con Dios. Uf. Y que era Dios Desde el principio. desde el principio. Aleluya. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo ya la palabra de Santo. Dios existía. Así es. Y la palabra de Dios, luego que Dios desciende a crear todo, a formar la creación, a crear el mundo, a crear la tierra, se efectúa aún con más vigencia. Aleluya. Empieza a efectuarse porque entonces Dios empieza a hacer las cosas, a crear las cosas por la palabra Sí. y con la palabra. Dice, cuando empieza en Génesis, todo lo que vimos que creó, gloria al nombre de Jesús. Pero el punto donde quiero llegar es que vemos que la palabra de Dios viene mostrándose de tiempo en tiempo, Sí. gloria a Dios, y podemos entender y pudimos llegar a la conclusión de que la palabra es el mismo Jesús, Aleluya. Tremendo. Wow. de que la palabra de Dios es el mismo Cristo. Santo. Entonces, cuando vemos que ese Cristo en palabras se viene manifestando de tiempo en tiempo, desde la creación, y viene obrando, y porque la Biblia en el Antiguo Testamento dice, y la palabra de Jehová vino sobre Ezequiel, Muy fuerte. vino sobre Ezequías, Sí. vino sobre Elías, vino sobre Isaías. Decía así, dice la Biblia, dice así, dice, la palabra de Jehová vino sobre él. Sí, sí. Wow, Dios mío. Tremendo. Uf, cuando una gente de esa hablaba, un profeta de eso hablaba, era la palabra de Dios que venía sobre ellos. Sí, sí. O sea, venía el Señor Jesús y empezaba a hablar a través de ellos. Wow. Como lo hace actualmente a través de nosotros, Amén. a través de la iglesia, como lo está haciendo en este momento a través de este estudio que estamos dando. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Siento que el Señor le está hablando a alguien Así es. que necesita conocer más Aleluya. de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y entender que Jesús, aparte de que es una palabra, no se quedó simplemente en ser una palabra, gloria a Dios, sino que fue más allá de ser simplemente la palabra. ¿Cómo así más allá? Explíquenos un poquito ahí porque queremos aprender ese chingo. No estamos metiendo algo profundo, Dios pero mío. es así. Jesús no simplemente se quedó en ser la palabra de Dios, sino que Jesús decide él mismo, porque cuando Dios en la reunión angelical allá en el cielo dice, ¿quién irá? Él levanta la mano y dice, yo iré. Y él mismo, por eso digo que él mismo mío. decidió. No fue que el Padre lo mandó. Él mismo decidió. Pero me imagino, Tremendo. yo imaginándome en mi Sí, parafraseando, como exactamente, parafraseando que quizá Dios, el Padre, le dice, pero ¿cómo va a ser tú, mi palabra, te va a ir a hacerte convertirte en un hombre ahora? Wow. ¿Cómo tú vas a descender ahora del trono, del reino? ¿Cómo vas a descender de la gloria ahora para convertirte en un cuerpo pecaminoso? Ay, ay, ay. Para simplemente morir por ello? Tremendo. Pero él mismo tomó la decisión. Dijo, Sí. yo iré. Aleluya. Entonces, es ahí cuando Jesús desciende a la tierra y la palabra toma forma de hombre. Gloria a Dios. Entonces, lo que decíamos ahorita, que Jesús no simplemente se quedó en ser la palabra, sino que Él vino a darnos a mostrar a nosotros que aparte de la palabra, Sí. Él era nuestro Salvador, Aleluya. nuestro hermano, Sí. nuestro amigo, nuestro compañero, Sí. nuestro guía, Wow. nuestro pastor, nuestro profeta, Así es. nuestro evangelista, Sí. nuestro maestro, Dios mío. nuestro todo. Todo. Uf. Wow. Dios. Vino a darnos a entender, vino a enseñarnos. Dios mío. Jesús no se conformó con quedarse siendo la palabra. Uf. Él dijo, yo tengo que ir
ahora Sí. para que ellos conozcan mi persona. Santo Wow, Dios. Dios mío. Wow, Uf. Dios mío, Rey de Una gloria. cosa es usted escuchar la palabra Sí. y otra cosa es usted ver la persona de la palabra. Ah, muy fuerte ¿Cómo eso. así? Sí, muchas veces, para que me entienda mejor, muchas veces yo escuchar su voz, escuchar un audio que usted me mande, escuchar su voz, Sí. a yo conocerlo en persona. Wow, Uf. Dios mío. Son dos Y cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Dios. Porque yo puedo escuchar su voz y digo, wow, pero mira, el pastor Ignacio habla bien, qué sé yo Sí. qué. Pero cuando lo conozco digo, wow, Dios mío, terrible. Es mayor la impresión que puedo recibir. Tremendo. Y Wow. por eso Jesús toma la decisión Mm. de que ya la palabra, de no quedarse simplemente siendo la palabra, sino que ahora de la palabra de Dios, Él se va a convertir, Él va a tomar forma de hombre. Uf. Y vemos que de tiempo en tiempo viene hablando la palabra, se viene hablando de la palabra, se viene hablando de ese verbo, se viene hablando de ese hombre, de ese Salvador. Gloria a Dios. Y se está hablando de la palabra de Dios Sí. y que venía sobre los profetas, la palabra de Jehová vino sobre los profetas y gloria al nombre de Jesús. Y ahí ellos hablaban, pero luego entonces aquí cuando viene gloria al nombre de Jesús Sí. en los evangelios, Aleluya. en el Nuevo Testamento. Y aquí viene Jesús y toma forma de hombre. Wow. ¿Sabes qué, mi hermano Pastor Félix? Este tema te saca de tu humanidad por completo. Este tema te lleva a convertirte de nuevo, en pocas palabras, a entender que tenía mucho tiempo sin comprender las cosas del Espíritu. Wow, Dios mío. ¿Sabes que mientras usted hablaba, Oh, gloria. entendí algo? Y es que Satanás y los demonios le temen a la palabra. Sí. ¿Por qué le temen a la palabra? Porque ellos entienden que la palabra es el mismo Dios Wow, sí. y que esa esencia sale de Dios. Porque si notamos aquí donde usted ha leído, en Mateo capítulo 4, Sí. verso, bueno, aquí mismo en el verso 4, ¿verdad? Sí. Verso 3, que dice, y vino a él, el verso 3, y vino Sí. a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di. Muy fuerte. Di. O sea, le está diciendo la palabra, usa la palabra. Usa la palabra porque la palabra es lo que tiene efecto. Wow. La palabra te conecta o te desconecta. Sí, sí. Mire cómo él lo tienta. No fue con el pan. No. Nos enfocamos en el pan, que comete el pan. No, no, no. Wow. Como tú eres la palabra, quiero que digas algo contrario a la voluntad de Dios que está en el cielo, Gloria para a que Dios. tu conexión con Él se rompa. Di la palabra. Wow. Usa la palabra. Tú eres la palabra, úsala. Di algo que Dios no te mandó a hacer. Dios nunca te mandó a hacer pan en el desierto. Aleluya. Vamos, crea el pan. Si tú eres, di la palabra. Vamos, suelta la palabra. ¿Y qué hace la palabra? Que es mismo Cristo. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Refiriéndose al mismo, como usted me explicaba ahorita. Wow. Y creo que este tema, creo que muchos teólogos, muchos maestros de la ley, creo que tienen que escuchar este tema porque aquí está hablando en el Espíritu. Gloria a Dios. Y son códigos espirituales que Dios, por su misericordia, nos está permitiendo utilizar y aprender y recibir en esta hora. Wow. Santo. Cuando le dice el enemigo, di la palabra. Oh, gloria. Por eso es que Cristo, mientras caminaba en esta tierra, Él reprendía por la palabra. Sí. Amén. ¿Sabe que Cristo, al Él ser la palabra de Dios hecha hombre en la tierra, Él puede utilizar los atributos que Él tenía? En pocas palabras, dice que Cristo leía las palabras que estaban en los corazones de la gente. Santo. Cuando Wow. los fariseos decían algo, ya Cristo decía, no, pero que yo soy la palabra. Gloria a Dios. Lo que ellos están usando son cosas mías, son para mí. Por lo tanto, yo tengo la capacidad de entrar en ellos y leer, porque que él es la palabra. Aleluya. Y toda palabra, esté donde esté, en cualquier corazón o pensamiento, Él la puede leer y ver, porque Él es la palabra. Él es la esencia de la palabra. Así Él es el principio de la palabra. Él es todo. Gloria a Dios. Por eso Él tiene la capacidad de entrar en la mente de la gente y decirle, tú estás pensando esto. Pero ¿y quién te lo dijo? Es que yo soy la palabra. Y lo que tú estás usando dentro de ti es la palabra. Wow. Y como Dios las mío. palabras son mías, yo tengo derecho a leerle y entrar donde yo quiera que esté. Aleluya. O sea, creo que este verso que estamos leyendo aquí en el verso 4 ya, que Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que salió de la boca de Dios, Wow. dice en Génesis capítulo 1, que era Él mismo. Santo. Era el verbo, era la palabra. Vamos a continuar, profeta, porque este está muy fuerte. Está fuerte, este tema está fuerte y profundo. Wow. Es profundo, de verdad, hablar de la palabra de Dios. Sí. Y la gente a veces piensa como que, o tienen muchas veces a la Biblia como algo sencillo. Sí. Pero yo creo que la palabra de Dios, la Biblia, Sí. es la esencia misma de Cristo. Uf. Es la esencia misma de Cristo. Tremendo. Entonces, lo que estamos viendo aquí en el Nuevo Testamento es sí. que la esencia misma de Dios, que antes solo habitaba y se manifestaba en palabra, ahora viene en un cuerpo de hombre. Dios mío. Ahora toma forma de hombre. Sí. Wow, Dios mío. Tremendo. Y ahora viene a la tierra a mostrarse como lo que Él es, pero en un cuerpo de hombre. Muy fuerte. Para que la gente entienda y pudiera conocer el propósito que tenía el Señor para la humanidad. Sí. Porque, ¿sabe? Hay cosas que yo creo que no se hubiesen podido revelar al hombre y que el hombre no hubiese podido conocer si la palabra no toma forma de hombre. Ay, ay, ay. Si Jesucristo no viene y toma un cuerpo humano. Explíquenos eso. Sí, porque como Jesús, siendo espíritu, le iba a poder explicar Wow. al ser humano. Uf. Oh, mi alma adora a Dios. Wow. Soltó algo muy Que fuerte. que hay una ciudad celestial Dios mío. que es de que el mar es de cristal, Y la calle de la oro. calle de oro, Uf. y que allí vamos a vivir para siempre Dios mío. con Él, Wow. en un espíritu. ¿Cómo no lo iba a poder explicar? Tremendo. ¿Cómo lo íbamos a poder entender? Gloria a Dios. Wow. Él tuvo que venir en un cuerpo de hombre, así como estamos usted y yo conversando ahora y explicando este estudio. Wow. Gloria a Dios. Dios Para venir mío. a conversar con la gente, así como usted y yo ahora estamos conversando. Y la gente pueda sentir que él tiene carne y decir, wow, así, y así la gente pudo poder tener pudo poder entender mejor Sí. lo que el Señor le venía a enseñar del propósito de la salvación. Entonces, yo creo que es importante que la gente, los cristianos, todo ser humano pueda aprender, gloria a Dios, que Jesús es la esencia del Evangelio, que Jesús es la esencia del cristianismo, que Jesús es la esencia de Dios. Así es. Entonces, es impactante nosotros poder decir, wow, pero ¿cómo puede ser que una palabra va a tomar forma de hombre? Uf. ¿Cómo puede ser que una palabra que se dijo que es un verbo, que se dice que esa palabra fue la que creó todo, Sí. ahora di que va a venir en un cuerpo de hombre? Oh, ¿sabes qué, pastor? Usted dijo algo muy, muy poderoso. Y yo quisiera que usted enfatice un poquito en esta parte. Porque usted me dijo que la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es Jesús. Sí, Y que el espíritu y la palabra se hicieron un cuerpo humano para poder entregarnos las cosas espirituales. sí, O sea, la pregunta está, usted me dice que la palabra es espíritu. amén, La palabra no es palpable, es espíritu. amén. Pero se hace carne. Yo quiero que usted, explíqueme un poquito bien esto para no salir de esa, antes de esa parte. ¿Cómo usted me explica que la palabra es espíritu, es el mismo Jesús y se convierte en un hombre natural, como si fuera Félix, como si fuera Ignacio? ¿Cómo la palabra tiene capacidad para tener órganos, para ser un ser humano? O sea, es como si no cabiera en nuestra mentalidad entender que algo espiritual es algo que no se ve, Sí, algo que puede estar en los aires, así es, es algo invisible, así es. pero que es una palabra y se convierte ahora en un ser humano. Amén. Así es. La palabra es espíritu, como usted lo acaba de decir, porque la palabra no se ve. Ahora, cuando usted la escribe, la palabra toma forma física. Dios mío. Toma forma física. Wow, ahí se hace palpable. O sea, Ahí se hace palpable. Dios. Por lo tanto, gloria a Dios, cuando la palabra
que ese espíritu Sí. es escrita, Se que materializa. se materializa y toma forma física y se materializa, ya la palabra se queda plasmada ahí. Uf. Y es difícil, gloria al nombre de Jesús, de que a usted se le vaya a olvidar Dios mío. esa palabra. Y si se le olvida, cada vez que usted quiera leer esa palabra, Ahí está. usted va a venir a ella. Aleluya. Entonces, por lo tanto, la palabra de Dios es espíritu y también es Jesús mismo. Sí. Entonces, ¿cómo explico que la palabra de Dios es espíritu? Porque la palabra de Dios no se ve. Mas, sin embargo, como dice Génesis, que cuando Él dijo la palabra, que todo fue hecho por la palabra. Dice, todo fue hecho por Él, por el verbo. Y el verbo era la palabra, Sí. la palabra de Dios. Sí. Entonces, cuando Dios decía la palabra efectuaba, Jesús efectuaba Sí. y accionaba y provocaba el cambio o provocaba el orden o provocaba la creación. Tremendo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces la palabra es espíritu, la palabra es Jesús, pero cómo ahora se materializa, cómo ahora se forma, cómo ahora toma forma de un hombre, Sí. cómo viene y toma el cuerpo, gloria a Dios, cómo entra, alabanza el nombre de Jesús, al vientre Sí. de una mujer, ser humana, una mujer de carne, para él poder nacer normal, como un ser humano nace. Gloria al nombre de Jesús. Simple y llanamente, gloria al nombre de Cristo. Dios mío. Porque Muy fuerte. el Señor Jesús, Él es la esencia Sí. de todo lo que existe. Y es Wow. la esencia del mismo Dios. Por lo tanto, Él, al ser la esencia de Dios, tiene el poder de la soberanía. Aleluya. Por lo tanto, había un propósito que Él tenía que traer a la tierra para enseñarlo y para hacerlo cumplir. Sí. Que si no era de esta manera, no lo iba a poder hacer cumplir. Entonces, ¿cómo Él toma forma de hombre? Sí. ¿Cómo esto puede ser posible? Que una palabra que es espíritu pueda tomar forma de hombre. Gloria al nombre de Jesús. El Señor, dice la palabra de Dios, que cuando María estaba siendo novia de José, Sí. se le aparece el ángel. espíritu del ángel, Sí. habla con ella, pero dice que ella iba a concebir del Espíritu Santo. Muy fuerte. Entonces, como sabemos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, los tres uno son, entiendo que el Espíritu Santo vino y depositó en el vientre de María Sí. la palabra. Tremendo. Y allí, como la palabra es espíritu, Tomó forma. tomó forma Wow. Dios mío. en el vientre humano, Sí. la esencia de Dios. Y luego de que toma forma, nace el hombre de carne. Pero un hombre de carne muy diferente a todos. Aunque sí parecido. Parecido quizás por la contextura física Sí. o porque Un ser humano. un ser humano. Pero diferente a todo porque Jesús, dice la Biblia, que aunque Él vino y tuvo en ese cuerpo pecaminoso, nunca conoció el pecado. O sea, nunca pecó. Tremendo. Fue tentado en todo, mas no pecó, Así es. dice la Biblia. Entonces, cuando la palabra de Dios toma forma de hombre, la palabra de Dios, el mismo Jesús, viene y empieza a dar de lo que Él es. Aleluya. Y por eso vemos que cuando Él se encuentra con los endemoniados, cuando se encontraba con los endemoniados, Él le decía, sal, fuera, déjalo libre, cállate, enmudece. Ay, ay, ay. Gloria al nombre de Jesús. Porque Él es la palabra que tiene autoridad, que tiene poder. Es la palabra que viene del cielo. Dios mío. Es la palabra espíritu. Todo. Es la palabra de Dios, Santo Jesús. del Rey de Reyes, Sí. de la máxima autoridad, Aleluya. del Todopoderoso. Entonces, cuando Él habla, los demonios salen. Obedecen. Y cuando Él habla,
cuando él ora por la gente Sí. y habla una oración de sanidad, la gente salía sanada. Muy fuerte, pastor. ¿Sabe qué? Por lo que usted está hablando, hubo algo que llegó a mi mente. Y es que cuando un hombre de Dios recibe a Cristo dentro de él como su Rey y Salvador, dice que ya no vive él. Ahora Cristo vive en nosotros. Por tanto, las cosas de Cristo, sus cualidades, la unción, el fuego, entendemos que Él es mitad fuego, mitad resplandor. Todo eso recibe el creyente cuando acepta a Cristo como su Rey y Salvador y busca siempre mantener esa presencia. Ahora bien, la palabra creo que es tan fuerte que la palabra no tiene límite. La palabra sale del mundo natural y entra al mundo espiritual. Por eso en un momento Cristo dice que envía la palabra hacia alguien que estaba enfermo. Sí. Envió la palabra y al instante fue sanado, aunque estaba en otra ciudad, bien lejos de ese lugar. Pero al instante fue sanado. ¿Por qué? Porque la palabra trasciende. La palabra no tiene límite, no tiene frontera. Ahora bien, si cuando un hombre o una mujer de Dios recibe a Cristo, también recibe las cosas de Cristo, el fuego, la unción. Las palabras espirituales son palabras de fuego. Sí. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy hablando, usted me está escuchando, usted me está entendiendo, está viendo mi gesto que hago con la boca, con las manos, usted sabe que yo estoy hablando, pero usted no ve las palabras en sí, no se ven. No. Pero sabe que estoy pronunciando. Amén. Ahora, en el mundo espiritual, las palabras sí se ven. Amén. Por eso es, donde quiero enfatizar ahora, por eso es que cuando un hombre o una mujer de Dios oran y envían la palabra, esa palabra los demonios están viendo y son palabras de fuego. Cuando usted dice A, en el mundo espiritual, esa palabra A va transformada en una llama de fuego. Por eso vemos que los demonios dicen, me estoy quemando, no me siga hablando. Y usted sigue en el nombre de Jesús, porque usted está enviando fuego. En el mundo espiritual, las palabras que usted pronuncia y que estamos hablando se ven. Gloria a Dios. Son palpables. Aleluya. Entonces los demonios que son espíritus la pueden ver. Sí. Por eso llega a su casa y ven acá, pero yo hoy prediqué, Dios me usó, oré por una gente. Esa gente decía a los demonios, no te me acerques, tú me quemas, no me sigas hablando, me está quemando. Y usted se puede meditar en esto. Lo que pasa es que los demonios están hablando en el mundo espiritual de que lo que usted está diciendo, que son palabras de Dios que están en usted, palabras de fuego. Como usted dice, te reprendo en el nombre de Jesús. Esas palabras llevan un alto volumen de fuego espiritual. ¿Cuál fuego? El fuego del altar de Dios, Aleluya. de su presencia, donde estaban ellos, Gloria pero fueron sacados y ya del lugar que estaban ahora son afectados por esto, que es el fuego de Dios. Así es. No estamos entrando en otro punto, estamos en lo mismo. Sí, sí. Lo que estamos en la área de las palabras de fuego. Incluso en Hechos, capítulo 2, verso 3, dice cuando cae el Espíritu Santo, dice que se le aparecen lenguas repartidas como de fuego. Así es. Luego en el verso 4 habla de los idiomas. Pero antes de los idiomas habla de lenguas repartidas de fuego. Y esta lengua es un idioma celestial. Gloria a Dios. Amén, que cuando usted habla esta lengua es fuego que va llevando. Sí. Y este fuego es para quemar los demonios, para quemar a Satanás. Por eso es que se van corriendo, no resisten a un hombre, una mujer de Dios. Bajo esto que he hablado, pastor, sobre las palabras de fuego que uno envía, aunque la gente que están ahí no lo ven, aunque uno mismo no lo está viendo, pero en el mundo espiritual es candela que se está mandando con cada palabra, con cada verso, con cada párrafo que usted y yo mencionamos en el nombre de Jesús. Sobre este tema que he hablado, ¿qué usted puede decirnos de esto? Gloria a Dios. Sí. Sabe, pastor, la Biblia hace referencia de que Jesús es fuego. Sí. Entonces, si Jesús es la palabra, También es fuego. también es fuego. Uf. Entonces, por lo tanto, las palabras que nosotros predicamos Sí. y hablamos es a Jesús, Son de fuego. Wow. la palabra de Dios. Sí. Por lo tanto, tiene que ser de fuego. Tremendo. Por eso cuando nosotros hablamos y vemos que hay un impacto, vemos que la gente simplemente con nosotros hablar, la iglesia se envuelve en una gloria. Sí.
los que están ahí expectantes, empiezan a recibir y empiezan a danzar en el espíritu, Sí. empiezan muchos a salir liberados. Aleluya. Como usted decía, los demonios empiezan a decir, no, no me hable más, no me hable más. Gloria a Dios, porque me estoy quemando, no me hable más, ya cállate. Gloria a Dios. Es porque la palabra de Dios es fuego. Y la palabra que predicamos es a Jesús. Y si Jesús es la palabra y es fuego, entonces lo que nosotros soltamos es fuego por la boca. Entonces, Santo. el Señor me dio a entender algo sobre esto. Y es que el Señor me dio a entender que las palabras que nosotros predicamos, que salen de nuestra boca, que vienen del Espíritu Santo, que predicamos la palabra de Dios, Sí. son como bombas. Como bombas. Son como bombas. Explosivas. Explosivas. Contra el mundo de las tinieblas. Ay, ay, ay. Cuando nosotros predicamos, y eso el Señor me lo enseñó un día predicando, no recuerdo bien si era en una campaña, creo que sí, que era en una campaña, un culto evangelístico, algo así, Sí. que prediqué y nadie se convirtió. Ay, ay, ay. Pero el Señor, yo tenía la incógnita, yo decía, Señor, pero me traíste esta campaña, prediqué y nadie se convirtió. Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo, tú no viste lo que yo hice. Mientras tú hablabas, Sí. yo iba derribando con la palabra que tú hablabas muchos altares. Ay, 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 ay. Iba derribando muchos demonios. Iba destruyendo muchos planes de las tinieblas. Sí. Te traje para limpiar la atmósfera. Y de mañana en adelante es que la gente se va a convertir. Uf. Es terrible. Entonces, lo que estamos viendo es que la palabra tiene un poder. Aunque nosotros no veamos nada, gloria a Dios, la Sí. palabra está haciendo su efecto. Tremendo. Por eso nosotros le predicamos a la gente y vemos que en el momento la gente no se conviertan y pueden pasar hasta 5 años y de repente vemos a esa persona, un siervo de Dios, una sierva de Dios, sirviéndole a Cristo, predicando. Y cuando venimos a conversar con esa persona, dice, ¿usted se recuerda una vez que usted me dijo que Cristo me amaba? Así es, así es. Usted me dijo que Cristo me amaba mucho. Uf. Esa palabra se me quedó ahí, Trabajando. trabajando en mí. Y por esa palabra estoy aquí. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios es fuego, eso rompe. Por eso es que la Sí. misma Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Así es. Porque entra hasta partir el alma. Y cuando habla de partir el alma, lo que está diciendo es que te quebranta. Sí. Por eso es que hay gente que con una palabra son restaurados. Y con una palabra son levantados. Con una palabra que viene de parte de Dios a través de un siervo, de una sierva, vienen a los pies de Cristo. Así es. Y muchos por una palabra son salvados. Porque hay gente que Dios le ha dado palabra a través de alguien. Le ha dicho, mira, si te vas por ahí, va a haber un accidente y te vas a matar. No cojas por esa calle, no vayas a ese lugar, porque Dios me reveló que si vas, allá va a pasar una catástrofe. Sí. Entonces, ya si la persona espiritual va a entender el mensaje, se va a quedar quieto en su casa y después al otro día lo que va a escuchar la noticia. Tremendo. Pero él no estuvo entre los afectados porque escuchó la palabra que le fue hablada y la palabra lo libró de que esto le pasara. Entonces, la palabra de Dios es fuego. Sí. Nosotros lo que nosotros predicamos no entendemos muchas veces porque quizás queremos ver. Pero la palabra, lo acabamos de decir ahorita, es espíritu. Entonces la palabra dice que entra hasta partir el alma y entra hasta los tuétanos. Wow. Es tan terrible, gloria a Dios, que eso se nos entra a nosotros. La palabra de Dios se nos entra a nosotros Dios mío. tan profundo. Dice que hasta los tuétanos. Sí. Y cuando habla de los tuétanos, está hablando de profundidad. Te está hablando de que se mete, la palabra de Dios se entra a lo profundo de tu corazón, de tu alma, a lo más profundo de ti. Y allá empieza a trabajar. Sí. Allá empieza a quemar todo pecado. Ay, Allá ay, empieza ay. a quitar todo lo que haya ahí que esté ocasionando daño a tu vida Sí. para acercarte a Dios. Yo creo que el poder, uno de los poderes que la iglesia tiene es la palabra. La palabra. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús Sí. en nuestras manos y a Jesús en nosotros. De ahí, pastor, surge otra pregunta muy importante.
Entendemos que la palabra tiene multifacetas, así que se dice, Sí. o es multiforme, tiene muchas formas de manifestarse la palabra. Ya hemos aprendido que se manifiesta a través del fuego. Sí. ¿Cuál más usted menciona? Ese espíritu. Ese espíritu. Y también mencionó muchas cosas naturales que Y se vino como transforman. hombre también. Vino como hombre. Wow. Y nos mencionó también, muchas cosas. Entre ellas, eso es una pregunta, pastor. Cuando la Biblia establece y dice que la palabra de Dios son como espada de doble filo. O sea, me da a entender que también la palabra se convierte en una espada. Sobre esto, ¿qué usted nos puede explicar sobre este verso? Que la palabra de Dios también se convierte en una espada de doble filo. Gloria al nombre de Jesús. Sí, porque muchas veces, hoy en día, actualmente, en este tiempo que estamos viviendo, Sí. han surgido muchas personas dentro del Evangelio que han querido manipular la palabra a su forma, a su manera, a su intelecto, a su entendimiento. Sí. Y la palabra, lo primero es que la palabra de Dios no se manipula. Ay, 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 ay. Porque si nos ponemos a manipular la palabra de Dios, vamos a terminar perdiendo el pleito. Porque la palabra de Dios siempre será la palabra de Dios. La palabra de Dios Sí. no perderá su esencia por más que la Aleluya. manipulen, por más que la vendan. La palabra de Dios es una y única. Tremendo eso. Entonces, por lo tanto, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. La palabra de Dios dice la Biblia que es más cortante que una espada de doble filo. Así es. Entonces, lo que Dios está revelando aquí, está diciendo es, tú predica mi palabra, tú me estás predicando a mí, tú me estás enseñando, le estás enseñando a la gente de mí, le está hablando de mí. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, si tú le estás hablando de mí, mi palabra se convierte en una espada. Y tú la cargas en la mano como una Wow. arma poderosa. Dios Pero mío. tú tienes que cuidarte. Sí. ¿Y cómo tú te vas a cuidar? Explíquenos eso ahí. Tú tienes que cuidarte de que tú tienes que guardar un buen testimonio. Uf. De que tu estilo de Wow. vida Sí. refleje, wow, Dios mío, Dios amado. lo que tú estás enseñando. Tremendo, Tu tremendo. estilo de vida tiene que, tu estilo de vida tiene que reflejar, Sí. gloria al nombre de Cristo, que verdaderamente tú eres un siervo de Dios, un hijo de Dios, que verdaderamente tú eres un predicador de la palabra de Dios. Porque hoy en Tremendo. día han surgido mucha gente que son predicadores, pero Sí. no predican la palabra de Dios. Uf. Están predicando su Dios. propio concepto. Están predicando Wow. doctrina de demonios y están Jesus. predicando doctrina de hombre. Ay, ay, ay. Tenemos que bajarle a la doctrina de hombre, tenemos que Uf. sacar eso. La doctrina de hombre, la doctrina de demonios, Sí. nuestro propio concepto. Por eso es que la Biblia misma dice que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Tremendo. Gloria a Dios. Y hay muchos predicadores que se están haciendo sabios en su propia opinión Sí. y están desenfocados del verdadero mensaje, Ay, ay, que es la ay, palabra ay, de ay, Dios. Entonces, no podemos tener legalidad en una enseñanza si nuestro estilo de vida es lo contrario o lo opuesto a lo que estamos predicando. Entonces aquí la palabra de Dios está diciendo, ten cuidado porque mi palabra tanto corta a quien tú se la está enseñando como también a quien la está predicando. Wow, pastor. De verdad que lo que usted ha soltado ahora, la gloria de Dios, es muy fuerte, de verdad que sí. Porque pudimos aprender ahora, entre tantas cosas, pero este último punto tremendo, que el predicador o el hombre, la mujer de Dios, ¿verdad? El hombre y la mujer de Dios tienen que vivir una vida acorde a la palabra que ellos están ejerciendo. Pastor, quisiéramos, el tiempo pasa rápido y sé que continuaremos este video. Tremendo. Pero quisiéramos que usted ore por el pueblo que está ahí conectado para que puedan ellos conectarse a la palabra y a esta esencia que hemos hablado en esta hora. Gloria a Dios. Señor Jesús. Gracias, Mira Señor. cada una de esas personas que están ahí conectadas, Sí, Jesús. que están viendo este video.
Obra, Dios mío, en ellos. Aleluya. Trata con ellos. Ayúdalos, Señor, a que ellos puedan conectarse a tu palabra. Gloria a Dios. Que ellos puedan vivir conectados a ti, Jesús, Sí, porque Señor. tú eres la palabra. Que ellos puedan entender que tú no Aleluya. solamente te quedaste siendo la palabra, sino que viniste como hombre, tomaste Sí, forma Señor. de hombre, siendo la palabra de Dios, para darnos a enseñar a nosotros que había un Aleluya. propósito de salvación, que moriste en la cruz del Calvario como un hombre por cada Sí, uno Padre. de nosotros, para que hoy pudiéramos tener acceso a ti, Sí, a tu Señor. reino, a la salvación, a la vida eterna. Trata con cada uno de ellos, acércalo más a ti, que puedan entender que tu palabra es nuestro manual de vida. Sí, En Padre. el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Tremendo, pastor. Esto parece piedra, pero es maná del cielo. Nuestra vida ha sido más que bendecida y sé que también usted que está ahí conectado. Si así fue, hermano, comparte este video con alguien, comparte el link en sus redes sociales, compártalo en Facebook, compártalo, verdad, en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, compártalo en Instagram, compártalo, hermano. Sé que si lo hace, Dios lo ha de bendecir más de lo que lo ha bendecido en esta hora con estas palabras. Gracias por estar ahí conectado con nosotros. Estuvo con usted su hermano pastor Ignacio de la Rosa, también el ministro Félix Silverio. Recuerde que este fue su espacio conociendo el mundo espiritual. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Shalom.